Saludos cordiales a cada uno de los presentes. Como siempre, les damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Este es un espacio de extensión rural con la que pretendemos llegar a muchos más profesionales del sector agrario a fin de fortalecer sus capacidades académicas. El día de hoy estamos con la ingeniera Lichela Tarazona Matos para tocar un tema muy importante como es la producción y manejo de tricodermas. Ella es ingeniera agrónoma, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, colegiada y con magíster en fitopatología, también de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con un diplomado en manejo y uso seguro de plaguicidas, con más de 20 años de experiencia en el sector agrícola, manejando diversos cultivos de agroexportación, entre ellos vid, paltos cítricos, y granada, hilo, espárrago, alcachofa, entre otros. El día de hoy va a estar con nosotros hablándonos de este tema muy importante. Espero que sea de su total agrado. Invocamos a cada uno de los participantes, por favor, compartir la transmisión a fin de que llegue a muchas más personas. Siendo así, una vez más, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y, por supuesto, a nuestra expositora de esta noche. Muy buenas noches, ingeniera Liz. Voy a dejarle en el uso de la palabra. Por favor, adelante. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan claro? Sí, sí, está correcto, ingeniera. Ok, listo. Bueno, buenas noches con todos los participantes a esta charla, curso que va a tratar sobre producción y manejo de tricoderma. Como lo comentó el ingeniero Rasul, he tenido una amplia experiencia en el manejo de cultivos de agroexportación, sobre todo trabajando con estos productos biológicos o entomopatógenos, como se les conoce técnicamente, y les voy a transmitir un poco mi experiencia, tanto teórica como práctica, en esta charla. También he sido docente de la Universidad Nacional de Cañete algún tiempo ya. Actualmente no, pero también uno de los objetivos que se plantearon fue justamente introducir estos temas en los estudiantes para poder implementar con mayor fuerza en el futuro, ¿no? Bueno, el curso o la charla que se va a dictar el día de hoy es producción y manejo de tricoderma en general. Y bueno, he querido primero poner esta pequeña foto donde se ve pues al ser vivo más importante del planeta, ¿no? Que es la abejita, ¿no? Ustedes deben saber que el año 2021, por encima de todos los seres vivientes que habitan este planeta llamado Tierra, la abejita está por encima de todo, ¿no? Por encima del ser humano, por encima de cualquier animal doméstico o animales mayores, está por encima de cualquier microorganismo, está por encima de todo, ¿no? La abeja es el ser vivo más importante. Entonces, al ser el ser vivo más importante, nuestras acciones y todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante, sobre todo en el ámbito agrícola, tienen de alguna manera también o van a ser de alguna forma de acá a años venideros orientados a proteger, ¿no? A proteger a la abeja y a todo lo que constituye su hábitat, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que yo quería empezar el curso. Primero, para tener claro quién está por encima de nosotros, ¿no? A quién tenemos que proteger, ¿no? Si bien es cierto, la vida humana es importante, este pequeño insecto muy prolífico, un insecto muy trabajador, no es el emblema del trabajo en el reino animal, es muy importante, ¿no? Y hacia él se están orientando muchas de las acciones, tanto en el ámbito agrícola y en el ámbito de la protección vegetal, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? Siempre yo menciono que para la producción agrícola, luego que se dio la revolución industrial, ¿no? Hace más ya de 50 años, ¿no? 60, 70 años en realidad, el, los principales ejes con los cuales se planteó, ¿no? Es el uso muy fuerte, muy marcado de los fertilizantes
nutrir el suelo, nutrir a la planta y el uso de los pesticidas como mecanismo de control para la sanidad vegetal. Entonces, actualmente los pesticidas, plaguicidas, productos químicos, venenos, ¿no? Como los conocemos comúnmente a todos, estos productos que sirven para la protección vegetal, son un elemento crucial para el mantenimiento de la moderna industria alimentaria. Nos recordemos que finalmente el fin supremo de la agricultura es producir alimentos que van a consumir no solo los seres humanos, sino también muchos animales y otros seres también, ¿no? Entonces, este uso indiscriminado, este uso fuerte, este uso prácticamente durante muchas décadas único, ¿no? Para la producción agrícola, ha virado, ¿no? Ha habido un cambio y actualmente se tienen como una herramienta, ¿no? Dentro del manejo agrícola, dentro del manejo de los campos de cultivo, al manejo integrado de plagas, ¿no? Y dentro del MIP, actualmente ya no se llama MIP, se llama MIC, que es manejo integrado de cultivo, ¿no? Se tiene el control biológico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? ¿Cuál es a lo que pretendemos llegar? ¿No? Primero, a disminuir los costos de producción, ¿verdad? Inicialmente, los productos biológicos tienen un costo de producción un poco comparativamente más alto, pero ¿no? A la larga, si uno evalúa aspectos de salud, si uno evalúa aspectos de residualidad, si uno evalúa aspectos de periodo de carencia, del límite máximo de residuos y de otros muchos, finalmente los productos biológicos van a tener muchos aspectos positivos que van a redundar en los costos, ¿no? Un punto importante, la disminución de los niveles de residuos de plaguicidas, ¿no? Hace poco en el Perú hubo un informe bastante alarmante, ¿no? De que los productos los productos agrícolas, ¿no? Tomate, lechuga, apio, fresa, ¿no? Todos en varios supermercados de Lima estaban con límites máximos de residuos por encima de lo permitido, ¿no? Pero no solo es en los supermercados, ¿no? Si uno va a la paradita, si uno va a un mercadito de barrio o de cualquier lugar de nuestro país, todos los productos tienen un alto nivel de residuos de pesticidas, ¿no? De plaguicidas, ¿no? Hay cultivos que tienen mayor que otros, ¿no? Por ejemplo, el tomate, siempre digo que el tomate lo fumigan hasta cuando está ya en el cajón de madera listo para ser llevado al mercado, ¿no? Para la venta. También en los últimos años ha cobrado bastante relevancia el respeto al medio ambiente, ¿no? El respeto a la tierra, el respeto al aire, el respeto al suelo, ¿no? Y el respeto al agua, ¿no? Aire, tierra, suelo, agua, ¿no? Que son los elementos que conforman el medio ambiente en el cual nosotros vivimos también, ¿no? Y aprovechando los principios ecológicos, ¿no? Entonces, la idea es situar el control biológico como una alternativa o al menos como un complemento del control químico, ¿no? No solo como una alternativa que pueda sustituir, sino que pueda complementar, ¿no? Que ambos puedan de alguna manera hacer un sinergismo, una complementariedad, porque no son excluyentes, ¿no? En un manejo integrado de un cultivo no son excluyentes, ningún control excluye al otro. Todos se complementan de manera armoniosa, se complementan de manera uniforme, de una manera hasta ejemplar, se podría decir, ¿no? Entonces, este concepto, el concepto de manejo integrado de plagas, ahora se habla también de un manejo integrado de enfermedades en vez de MIE, y el concepto en la actualidad es MIC, ¿no? Manejo integrado del cultivo, ¿no? El manejo integrado de plagas involucra en primer lugar, ¿no? Conocer la plaga, ¿no? Conocer todo lo que se pueda. Mientras más conozcamos al enemigo, porque recordemos que la plaga es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque va a atacar nuestro cultivo. Se lo va a comer, lo va a picar, le va a causar amarillamientos, le va a causar algún daño fisiológico, algún daño físico, ¿no? Algún daño bioquímico que nosotros vamos a observar. Vamos a observar un síntoma y un signo, ¿verdad? Hay que conocer el umbral de la plaga, es decir, a qué nivel, cuántas larvas por hoja me va a permitir el cultivo
para poder decidir aplicar o no aplicar un determinado producto, sea biológico o sea químico, ¿no? El monitoreo constante, semanal o por lo menos quincenal, dependiendo del cultivo. Si es un cultivo de corto periodo vegetativo como una lechuga, no va a ser 15 días, ¿no? Tiene que ser semanal por lo menos, ¿no? Si es un cultivo frutal, ¿no? Como un cítrico, como un palto, como una vid, tenemos un rango un poco mayor, ¿no? Porque son cultivos perennes, ¿no? Cada 15 días. Monitorear las plagas, monitorear las enfermedades, empleando cartillas, ¿no? Esto nos va a llevar a una prevención, ¿no? Un conocimiento de la plaga, un monitoreo nos va a llevar a una prevención, ¿no? Esto nos va a permitir mejorar nuestras técnicas de control integrado, ¿no? Implementar todas de manera armoniosa, ¿no? Y obviamente también teniendo claro cuál es la plaga, ¿no? ¿Quién es, no? Eso es lo que yo siempre menciono, sobre todo para el tema en, de fitopatología, lo que corresponde a los patógenos, ¿no? Sin un adecuado diagnóstico, no vamos a poder dar solución al problema, por lo menos no al corto plazo, ¿no? Es como que cuando uno va al médico y uno le dice al doctor sus síntomas, tengo fiebre, dolor de cabeza, me zumbe el oído, ¿qué tengo, ¿no? Entonces el médico mandará a hacer algunos análisis o puede también diagnosticar en base a la experiencia. Los síntomas conocidos, ¿no? La bibliografía indica que es una gripe, ¿verdad? Igual, cuando uno está en campo, uno diagnostica, ¿no? La única diferencia entre la persona que va a decir sus síntomas porque podemos hablar con la planta es que la planta no habla, ¿no? La planta nosotros tenemos que identificar sus síntomas, ¿no? De manera correcta, ¿no? Si el síntoma es la alteración fisiológica que puede ser percibida por alguno de nuestros sentidos, ¿no? Un amarillamiento en una planta lo percibo mediante la vista, ¿no? Una hoja más rugosa de diferente textura lo percibo mediante el tacto, ¿verdad? Un olor putrefacto causado por un patógeno que esté pudriendo un fruto lo percibo mediante el olfato, ¿verdad? Y el gusto también, ¿no? Hay algunas enfermedades que también alteran el gusto de algunos productos, ya de algunos cultivos, de algunos frutos, de algunas verduras, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, como les decía, el concepto integral, que es el manejo integrado del cultivo, el MIC, esta es una casita, ¿no? Una casita de dos aguas, ustedes pueden ver la parte de abajo, las bases, y sostenida por columnas, ¿no? ¿Cuáles son las bases que sostienen a esta casita del manejo integrado del cultivo? Como vimos en la diapositiva anterior, primero la evaluación y monitoreo, luego los umbrales de daño o los umbrales de acción, los niveles de daño económico que nos permiten decidir el tipo de aplicación o el tipo de manejo, la mortalidad natural en el agroecosistema, ¿no? Acá entran justamente a tallar los entomopatógenos, ¿no? No solamente los entomopatógenos en la parte fitopatológica, sino también en la parte de los insectos, lo que comúnmente se llama el control biológico, ¿no? La presencia de abejas, la presencia de crisopas, de coccinélidos, de libélulas, de sírfidos, de diferentes especies de insectos que nos dan una idea de la magnitud del control natural que se está ejerciendo en un campo, ¿no? Y las columnas, ¿quiénes la conforman? El control químico, control biológico, la resistencia a las plantas, ¿no? Que viene dado por dos tipos de resistencia que tienen. Las plantas no tienen un sistema inmunológico, ya como los seres humanos, no tienen. No tienen linfocitos como nosotros, que apenas hay el ataque de un patógeno a nuestro organismo, los linfocitos salen rapidito y se ponen como escudo, ¿no? Para enfrentarse a las bacterias, enfrentarse a los virus, enfrentarse a los hongos, ¿no? A los protozoarios, a cualquier ente que afecte al ser humano. En el caso de las plantitas, no hay un sistema inmunológico, pero sí hay un sistema de resistencia, ¿no? Se puede inducir, se puede de alguna manera elicitar, de alguna manera promover la resistencia en las plantas, ¿no? Bueno, el control cultural, que básicamente tiene que ver con el manejo de riego, aplicación de algunas enmiendas, el control físico, que es básicamente el manejo de la temperatura, el manejo del agua, ¿no? El control mecánico
Básicamente, quizás el recojo manual de algunas frutas infectadas o entre otros, ¿no? La manipulación ambiental, el empleo de invernaderos, ¿verdad? De invernaderos que generen un microclima diferente, ¿no? En el cual se va a poder controlar, principalmente la temperatura, la humedad y quizás las horas de sol. El control genético, ¿no? Tiene que ver con el añadir, el insertar diferentes genes de resistencia a los diferentes cultivos, ¿verdad? Quizás nosotros no lo sepamos, pero muchos de los cultivos que nosotros consumimos que vienen en las latas, sobre todo hortalizas, muchos de ellos ya tienen genes de resistencia, ¿no? Hablemos del tomate. El tomate es un cultivo altamente sensible a diferentes bacterias, a nemátodos, a diferentes virus, sobre todo, y ya vienen con genes de resistencia, ¿no? Y el control etológico que no se aplica para fitopatógenos, sino para insectos, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? El empleo de colores, por ejemplo, en las trampas amarillas, ¿no? Que atraen bastante a la mosca minadora y a la mosca blanca, porque les atrae el color amarillo, ¿no? Bueno, les he dado un marco general. ¿Qué es el control biológico? ¿No? ¿Cómo lo definimos? Hay muchas definiciones, ¿no? Yo he sacado esta que me parece interesante, sumando varias, ¿no? Que he leído. Es la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales, es decir, mediante la acción de predadores, ¿no? Parasitoides, patógenos, comúnmente conocidos como entomopatógenos, y antagonistas, ¿no? Dentro de lo que corresponde a los entomopatógenos, ¿no? Viene o se diferencia o se especifica lo que es el control microbiológico, ¿no? Biológico, vida, ¿no? Micro, pequeño, vida pequeña, vida diminuta, ¿no? Así lo podríamos nosotros de alguna manera sintetizar, ¿no? Entonces, ¿qué es el control microbiológico? Es el empleo de microorganismos vivos para restringir el desarrollo y proliferación de un organismo indeseable para el control de las plagas y enfermedades en las plantas, ¿no? Se le conoce también como control microbiológico aplicado. ¿Qué podemos emplear en el control microbiológico? Bacterias, Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, por ejemplo. El BT es la bacteria más estudiada, más trabajada, más comercializada en el planeta. Hongos, entre ellos el hongo más estudiado, más trabajado, es Trichoderma. Hay otros también, Beauveria, Verticillium, Metarrhizum, Phaeolomyces, Pochonia, ¿no? Pero el hongo más estudiado, más trabajado, Trichoderma. Y dentro de las trichodermas, la más estudiada, la más conocida, la más trabajada, Trichoderma secum. Virus, los virus de la poliedrosis, virus de la granulosis, ¿no? Protozoarios, hay también protozoarios que son agentes de control microbiológico, ¿no? Y nos ayudan en el control de las diferentes plagas y enfermedades, ¿no? Algunas bacterias, hongos, virus y protozoarios se orientan a plagas como insectos para diferenciar, y enfermedades, ¿no? Los causados por hongos, bacterias, virus, protozoarios, nemátodos también, ¿no? Entonces, ¿qué es un entomopatógeno? Como decía, son microorganismos vivos, hongos, bacterias, virus, nemátodos también. Hay productos biológicos a base de nemátodos en el mundo. En el Perú también se están usando ahora de manera artesanal hasta que muy pronto salga el producto ya comercial, ¿no? Que causan enfermedades entre las plagas, ¿no? Plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos hongos, bacterias, virus, nemátodos van a causar enfermedad en el insecto, ¿no? En la mosca minadora, van a causar enfermedad en las larvas de los lepidópteros, en los coleópteros, ¿no? Y también estos hongos, bacterias, virus, nemátodos van a causar enfermedades en los fitopatógenos, ¿no? En Phytophthora, en Pythium, Rhizoctonia, en las oidiosis, en los mildius, ¿no? En todos los grupos, ¿no? Estos son los grupos, ¿no? En los virus, por ejemplo, acá tenemos una foto muy interesante, ¿no? Está aplicado el virus de la poliedrosis, ¿no? Y aquí hay el efecto, ¿no? Ha afectado al insecto, el insecto queda colgando y se queda de color blandito, pierde su coloración, ¿no? Inicialmente el efecto de los entomopatógenos demora un poco, ¿no? El insecto deja de comer, ¿no? Y poco a poco se va deteriorando hasta que finalmente causa la muerte, ¿no? En el caso de las bacterias también se observa un cuerpo blando de color oscuro con un sudado lechoso
El efecto muchas veces es similar, ¿no? Porque la bacteria, el Bacillus thuringiensis, ¿no? Y el virus de la poliedrosis o la granulosis causa un efecto muy parecido, ¿no? El primer efecto es que actúa por digestión, ambos, ¿no? El insecto deja de comer, ¿no? Se tira al abandono, pierde la capacidad de comer, ¿no? Entonces, si no, animal que no come, muere, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero que va a pasar. Pierde también un poco, se dice, la energía de vivir, ¿no? Deja de caminar o camina muy lento, no se desplaza y otra serie de sintomatologías, ¿no? Los antagonistas, ¿no? Antagonistas o hongos, hay ahí una discrepancia entre algunos autores, ¿no? Inhiben el desarrollo de microorganismos, ¿no? Mediante diferentes mecanismos, entre ellos el hiperparasitismo, ¿no? Hiperparasitismo, antibiósis, competencia y resistencia, entre otros que lo vamos a ver para el caso de Trichoderma, ¿no? Y acá tenemos el caso de un insecto afectado por un nematodo entomopatógeno, ¿no? Entonces, estos son los cuatro principales grupos de entomopatógenos: hongos, bacterias, virus, nemátodos, y también hay en algunos casos protozoarios, también como les comentaba, ¿no? Entonces, aquí el grupo de los entomopatógenos es inmenso, hay una gran variedad de entomopatógenos, en verdad, la mayoría de ellos yo los he usado en campo, ¿no? Directamente tal cual, hay algunas experiencias buenas, por ejemplo, acantomices es lo que era antes Verticillium lecani, luego se llamó Leconicilium y ahora su nuevo nombre es acantomices, ¿no? Controla principalmente insectos picadores chupadores, mosca blanca, pulgones. Archersonia también controla mosca blanca, es un hongo muy interesante. Aspergillus tiene ambas características, puede ser un hongo principalmente fitopatógeno que ataca cosecha, pero hay algunas cepas, algunas especies que pueden ser también entomopatogénicas, ¿no? Beauveria baciana, ¿no? Es un hongo también que es un muy buen controlador, sobre todo de la broca en el café. Ulisonomices también es otra especie, Engidodontonium, Fusarium, Gibeirula, Hirsutela, es un hongo también muy interesante para el control de plagas, y Menostilbe, Metarricium, ¿no? Metarricium anisoplaa es uno muy conocido, Nomurae. Phaeolomyces es un hongo que yo usé bastante, para el control de nematodos, ¿no? Actualmente hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Por el tema de que se sabe que puede causar algún tipo de ceguera, entonces hay que tener cuidado en su aplicación. Actualmente ya se toman todas las medidas y se ha tratado de buscar cepas menos agresivas en ese sentido, ¿no? Para Isaria, que es, hay otra especie que se llama Isaria fumiceroseus también, ¿no? Algunos Phaeolomyces ya el nombre ha cambiado, se llama Purpureosilium, Purpureosilium, si no me equivoco. Hay otra especie, Pleudemospora, Polysemon pomesus, ¿no? Esas son algunas de las especies. Y bueno, Trichoderma, este es un grupo amplio, ¿no? Hay muchísimos más, sino que no es el objetivo del curso, pero yo siempre empiezo con un marco teórico general para ir introduciéndonos poco a poco en el tema, ¿no? En este caso, Trichoderma. Entonces, ¿cuál es la taxonomía de Trichoderma? Les dije que es el hongo más trabajado, más estudiado, no pertenece al reino fungi. Recuerden, los honguitos tienen su propio reino, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al reino animal, y lo compartimos con muchos, ¿no? Con los perritos, los gatitos, los insectos, ¿no? Los hongos tienen su propio reino, como las bacterias tienen su propio reino, los omicetos, ¿no? Phytophthora, Phytium y los Milium tienen su propio reino, no son hongos, ¿no? Recuerden que no son hongos verdaderos, pertenecen a un reino diferente, ¿no? Los virus también tienen su propio reino, imagínense. Todos los patógenos tienen su reino aparte, ¿no? Nosotros, el reino animal, compartimos con un montón de especies, ¿no? Y somos teóricamente los seres superiores, ¿no? Pero todos estos tienen su propio reino, ¿no? Reino fungi, división Ascomycota, la clase Sordariomicetes, el orden Hippocreales, la familia Hippocaceae, el género Trichoderma y tres de las especies más conocidas, más trabajadas: Trichoderma marcianum, Trichoderma viride, Trichoderma virens, ¿no? ¿Cuáles son las características de Trichoderma? Ahora entrándonos un poco más en el tema que nos ha traído a la charla el día de hoy.
¿no? Generalmente tiene características saprofíticas, se les encuentra en muchísimos ambientes, lo vamos a ver poco a poco, lo pueden encontrar desde la Siberia con temperaturas bajo cero, o lo pueden encontrar en climas tropicales con temperaturas por encima de los 40 grados, ¿no? Entonces hay diferentes especies, diferentes cepas. El cacho trichoderma, aparte del tema de especies, hay que hablar que hay que identificar a la cepa, ¿no? Eso es lo más importante. Trichoderma es una especie altamente competitiva, tiene un crecimiento muy rápido y esporula abundantemente, ¿no? Es un hongo antagónico, ¿no? Produce antibióticos, ¿no? ¿Qué son los antibióticos, no? Si uno lo equipara, lo compara con lo que nosotros usamos, ¿no? Yo he salido de una infección bacteriana hace una semana, ¿no? Estaba tomando amoxicilina, ¿verdad? Amoxicilina es el antibiótico, usamos nosotros, generalmente, ¿no? Hay otras, ¿no? La penicilina y otros antibióticos, acitromicina, que fue la que recomendaban para el tema del COVID. Las trichodermas producen antibióticos. ¿Cuáles son? Las principales, las más conocidas, gliotoxinas, viridinas. También producen compuestos enzimáticos, producen metabolitos, ¿no? En los compuestos enzimáticos producen enzimas líticas. Lítico viene de lisis. Lisis sí es rotura, romper, ¿no? Romper una determinada proteína, romper un determinado, una glucasa, romper una lipasa, o sea, romper una proteína para poder ingresar o ejercer su acción, ¿no? Su acción benéfica para el control de algún fitopatógeno, ¿no? ¿Cuáles son las especies principales? Inicialmente, Trichoderma, cuando se le estudió hace muchísimos años, estaba orientada para el control de patógenos de suelo, ¿no? De fitopatógenos del suelo, que atacaban a las plantas causando la famosa enfermedad chupadera, ¿no? Principalmente para Rhizoctonia, Phytium, Fusarium, Verticillium, Phytophthora capsicii, Phytophthora cinnamomi, ¿no? Todas este grupo que causan enfermedades a nivel radicular. Pero con el tiempo se trabajaron otras cepas y se vio que también tenía efecto en enfermedades que causan daños foliares, ¿no? Como botritis, también esclerotina. Esclerotina tiene para los dos, a cuello de planta y en la parte superior, pero más en cuello de planta, botritis, los mildius, ¿no? Todo lo que corresponde al grupo de los mildius, la zoidiosis también. Entonces, actualmente el rango de acción de tricoderma es muy amplio, ¿no? Tanto con patógenos de suelo como con patógenos foliares. Generalmente se encuentra en diferentes tipos de suelo. Esta es la característica principal, la vamos a ver también más adelante, ¿no? El color verduzco, característico, que lo pueden ver aquí, ¿no? En un tronco de madera, ¿no? Ustedes pueden aislar de este tronco de madera, pueden aislar del tejido vegetal, pueden aislar del suelo, ¿no? Y acá observamos a un microscopio electrónico cómo Trichoderma ha enrollado a este patógeno Phytium, ¿verdad? A este omiceto o pseudoonco, ¿no? Trichoderma se encuentra generalmente en suelos, ¿no? En suelos altos en materia orgánica, se tiene un costo de producción barato porque se pueden usar subproductos de la subindustria, ¿no? Como les decía, son habitantes comunes del suelo, es un hongo cosmopolita, ¿no? Es decir, que habita todo tipo de suelo, ¿no? Tropical, árido, semiárido, climas muy variados. Obviamente puede tener un amplio rango donde puede vivir de zonas y hábitats, especialmente donde hay materia orgánica o desechos en descomposición o residuos de cultivos, pero también como todo organismo vivo, va a querer su comodidad, ¿no? Va a haber un lugar donde va a desarrollar mejor, donde va a manifestar su máximo potencial, donde va a esporular mejor, donde va a crecer mejor, donde va a manifestar mejor sus características, sus mecanismos de acción, ¿no? Lo bueno que tiene tricoderma, ¿no? Tricoderma está en el ambiente y especialmente en el suelo, asociado a la descomposición de la materia orgánica. Se puede encontrar tricoderma en el aire también, ¿no? Hay estudios que demuestran que se puede aislar en cantidades muy pequeñas,
muy microscópicas, pero se pueden. Acá, como les dije, en diferentes hábitats, ¿no? En los troncos de los árboles, aquí estos son rizomorfos de un hongo, están también al costado con tricoderma, en los hojarasca, residuos vegetales y en todos los ambientes en los cuales pueda encontrarse materia orgánica, ¿no? El desarrollo de este honguito se ve favorecido por la presencia de altas densidades de raíces, ¿no? Las cuales coloniza muy rápido, ¿no? Rápidamente. Este es uno de los principales mecanismos y modos de acción, su alta actividad competitiva, por la cual permite que se desarrolle muy rápido en las raíces, ¿no? Y evita que el fitopatógeno pueda desarrollar, ¿no? Le gana, tiene una velocidad de crecimiento y una velocidad reproductiva muy rápida, ¿no? Entonces, como les decía, a pesar que los rangos son muy amplios donde puede desarrollarse, ¿no? El rango de temperatura óptimo para el crecimiento está entre 15 y 30 grados, ¿no? El valor específico para un adecuado crecimiento, desarrollo y esporulación se sitúa alrededor de los 25, ¿no? Es un hongo cuyo estado sexual es hipercrea. Recordemos que los hongos presentan dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿no? Que es la que le da, la sexual la que le da la mayor variabilidad, ¿no? Y la sexual es la que permite una características, por ejemplo, de una rápida adaptabilidad, una rápida reproductibilidad, ¿no? En este caso es hipocrea. El género Trichoderma fue identificado, miren, en 1794 por Pearson de un material aislado de Alemania, ¿no? La cepa original fue aislado de este país, ¿no? Hace ya, imagínense, 300, 600, 900, 2000, ya más de 300 años, ¿no? Macroscópicamente, es decir, a nivel ya de la vista, ¿no? Si uno quiere observar, aquí hay dos plaquitas, una de color verde y una de color blanco. Trichoderma inicialmente presenta un color, un micelio blanco algodonoso, que va cambiando de coloración a verde debido a una rápida y abundante esporulación, ¿no? Las condiciones adecuadas de humedad para el óptimo desarrollo de Trichoderma están entre el 70%. Sin embargo, también tiene capacidad para crecer y desarrollarse entre el 20 y el 80% de humedad, ¿no? Pero recuerden, si nosotros queremos producir trichoderma, tenemos que darle la condición, ¿no? El pH no fluctúa entre 5,5 y 7,5 con un óptimo de 6,6, ¿no? Si se encuentra en medios con pHs alcalinos, puede acidificar el medio mediante la liberación de algunos ácidos orgánicos. Recuerden que libera antibióticos, metabolitos, sustancias como ácidos orgánicos también, ¿no? ¿Cuáles son las especies de Trichoderma? Actualmente, como saben, este es algo muy introductorio. Actualmente, en el caso de Trichoderma, ya se tienen especiadas más de 100. Hay más de 100 especies ya identificadas y aparte de la identificación de la especie, también se han identificado las cepas, ¿no? Entonces, actualmente ya los métodos de identificación, vamos a ver uno rapidito, pero ya para nosotros poder tener la certeza de una especie, lo que se usa actualmente, que ya todos sabemos en base a nuestra experiencia un poco triste del COVID, es el PCR, ¿verdad? Todo, actualmente todo para tener un rigor científico, para que pueda ser aceptado académicamente, tener un rango de investigación, tiene que pasar por una identificación a nivel molecular, ¿no? A nivel molecular, ¿no? A nivel molecular, utilizando los primers, ¿no? Los primers, utilizando la secuenciación genómica, ¿no? Para poder llegar a la especie que nosotros queremos identificar y también a la cepa, ¿no? Este es el caso también de Trichoderma, ¿no? Actualmente hay páginas web, hay links donde nosotros podemos mandar a especiar nuestra especie, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Aquí en Latinoamérica también hay también algunos lugares, porque recuerden que para el caso del virus, muchos países compraron los sistemas de PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, para poder justamente identificar, ¿no? Si las personas estaban infectadas o no con el virus del COVID, ¿verdad? Siempre hago un poco el ejemplo para poder entender la magnitud, ¿no? El COVID fue causado por un virus. El virus es un parásito, ¿verdad? Si ataca plantas, fitoparásito. Si nos ataca a nosotros, parásito, ¿no? Fito de plantas.
¿no? Tricoderma es un fitopatógeno, ¿ok? Entonces, perdón, los hongos que dañan son fitopatógenos, trichoderma es un hongo bueno, es un hongo benéfico, es un entomopatógeno, ¿ok? No tiene características fitopatogénicas, tricoderma, por si acaso. No se ha encontrado hasta la fecha ninguna cepa que indique que tricoderma es patogénico. Ok, entonces acá les he puesto un poco las especies más conocidas, ¿no? Que se han trabajado más, ¿no? Trichoderma troviride, Asperellum, Amatum, Arcianum, hay otras más, ¿no? Como le dije, hay más de 100, ¿no? La más trabajada, la más conocida, como le decía, es Trichoderma Arcianum. Luego, para el control de diferentes patógenos, vamos a ver más adelante los que controla aquí en Perú. Para el caso de este cuadro, ¿no? Trichoderma troviride es controla Trisomtonia solani en papas, el encontrado, no controlando Botrytis cinerea en fresa, Sclerotinia sclerotirum en alfalfa, Armillaria melea en uva. Armillaria melea es una especie fitopatógena que también ataca los árboles. Yo lo he visto bastante en arboricultura urbana, cuando trabajé en áreas verdes, es una enfermedad bien complicada porque causa la caída de los árboles y eso puede ocasionar una serie de conflictos y problemas, ¿no? Trichoderma asperellum, esta es la trichoderma del momento. Es ahorita la que ustedes van a encontrar más información porque se está descubriendo, se está viendo que tiene características muy, muy interesantes para el control de muchos fitopatógenos, ¿no? En este caso, para Fusarium oxysporum en tomate, Pseudomonas syringae en pepino, Fitium en tomate, ¿no? Se lo ha encontrado, y el autor que lo reporta, Trichoderma amatum Fusarium oxysporum en rábano, Sclerotinia minor en lechuga, Botrytis cinerea en begonia. Begonia es una planta ornamental, una flor. Xanthomonas vesicaria en tomate, Trichoderma marcianum es la más trabajada. Vamos a ver más adelante todos los fitopatógenos que puede controlar. Se encontró en pepino, Sclerotinia sclerotiana también en pepino, igual Pseudomonas cubensis, que es el mildiu, Esparoteca fusca, que es oidiosis, ¿no? Fusarium oxysporum en melón, Rhizotonia solani en tomate, Fitium en maíz, e Famoniella clamidospora en vid. Famoniella forma parte del grupo de los hongos causantes de la enfermedad de la madera, ¿no? De la pudrición de la madera, que causa todo este problema vascular, ¿no? Pertenece a un grupo de hongos, no es único, Famoniella clamidospora, Pheocrimmonium, Dactylonetria y la Ciodiplodia, ¿no? Los conocidos como los hongos de la madera. Ah, hola, ¿pueden ver? Sí, está correcto, ingeniero. Adelante, continúe. Ah, ya, gracias, perdón, me parecía que se cortó. Ok, entonces las especies más utilizadas para el control de plagas fitopatógenas en Perú, Trichoderma marciano, Miride, Virens, Coningi, Amatum, Asperellum, Longibratum, Atroviride y Resei, ¿no? Resei es una especie más orientada a otro tipo de controles. ¿Cuáles son las características morfológicas y fisicoquímicas? ¿No? Trichoderma, cuando ejerce su efecto, afecta diferentes estructuras de los hongos fitopatógenos, ¿no? Puede afectar las conidias, los esclerotes, las hifas, las clamidoporas, ¿no? Controla una amplia gama de hongos patogénicos que pueden controlar, entre los que se encuentran hongos del suelo, decía, que causan enfermedades radiculares o vasculares, hongos que producen manchas foliares tipo mildiu, perdón, mildius, tizones, manchas foliares que ocasionan, por ejemplo, alternaria, que puede ocasionar diferentes especies de fitopatógenos, cercospora también, enfilium, entre otros, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica del triquioderma? No recordemos que es un honguito, por lo tanto tiene un crecimiento vegetativo, ¿no? Que está conformado, cuando uno lo observa a microscopio, esta es la forma como uno la ve en la placa, ¿no? Se observa un conidióforo, ¿no? Una estructura, ¿no? Alargada, que es la que sostiene a las fiálides, ¿no? Las fiálides son estructuras en forma de botellitas, como una botellita de Coca-Cola, esa botellita de 245 o 47 mililitros, creo, ¿no? Es muy parecida, esa es la forma, o también a los palitroques, a lo que se utilizan cuando se juega bowling,
lo que ese parecido también tiene, ¿no? Entonces, más o menos para tener una idea de cómo es, ¿no? Pero más a mí me parece como una botella, ¿no? Como una botella de Coca-Cola, tiene más o menos ese cuerpecito. Y los conidios, que es la mínima estructura propagativa, ¿no? El propágulo, ¿no? Que son los conidios que forman parte de las estructuras de tricoderma, ¿no? El conidióforo, la fiálide y los conidios. Pero también el trichoderma puede formar clamidosporas, ¿no? Puede formar clamidosporas que son las estructuras de conservación. ¿Por qué les estoy poniendo estas tres? Porque principalmente los productos que se usan a base de tricoderma para el control de enfermedades se producen a partir de conidias, ¿ya? O sea, todos son conidias o esporas, son sinónimos, ¿ya? Pero también hay algunos, uno o dos me parece, que se producen a partir de clamidosporas, ¿no? La mayoría de colonias de Trichoderma colonias es el conjunto, la agrupación de conidias, ¿no? La mayoría de colonias de Trichoderma al inicio tienen un color blanco, ¿no? Luego se va tornando de un color verde oscuro o amarillento. Aquí hay un enfrentamiento, que es la prueba dual que se hace para Tricoderma, en este caso es una cepa nativa de acá de Perú, del Valle de Cañete, y se ha enfrentado con un hongo fitopatógeno. Si no me equivoco, es alternaria, creo. Alternaria o fusario, uno de los dos. Miren cómo lo ha arrinconado, ¿no? Y aparte de ese color blanco, va cambiando de coloración y puede tener esta coloración verduzca, ¿no? Diferentes tonos de coloración. ¿Cuáles son las características morfológicas principales que puede tener Trichoderma acá de diferentes especies aisladas de zonas semiáridas en México? ¿No? Acá les he puesto el cuadrito, pero acá les voy a explicar, ¿no? La más importante a nivel macroscópico, si uno quiere aislar una trichoderma de un tejido vegetal o de suelo o de un tronco de un árbol, ¿no? O también se puede captar del aire, ¿no? Se utilizan formas para poder eh, capturar, ¿no? Hay una metodología para poder capturar la trichoderma de zonas con alta humedad, ¿no? Unas bandejitas se utilizan, también utilizan cocos para poder capturar trichoderma, ¿no? En otros países, en Perú no, por si acaso, pero sí tengo conocimiento que se hace, ¿no? En este caso, Trichoderma atroviride presenta una colonia de color verde oscuro, el micelio es plano, es decir, que está muy pegado al medio de cultivo, que es generalmente PDA, en PDA crece muy bien, papa destroza agar, ¿no? Presenta dos anillos, ¿no? En el cultivo, ¿no? Las conidias son globosas, ¿no? Son globosas, las podemos observar, y las fiálides, que son estas de acá, miren, acá se ve más clarito, miren la fiálide, parece un palitroque, ¿verdad? Eso que se utiliza cuando se juega el vóley, o la botellita de la Coca-Cola, como les decía, a mí me recuerda mucho. Está agrupada en 2 a 3 verticilos, uno, dos, tres. Trichoderma asperellum, ¿no? Presenta una coloración verde oscuro, ¿no? Generalmente uno o dos anillos, generalmente es uno, ¿no? Y tiene, las conidias no son ya redonditas, sino un poco elipsoidales, y presenta verticilios agrupados en dos o tres, ¿no? Trichoderma marcianum. Ahora, estas características, ojo que es de estas trichodermas aisladas de esta zona, puede cambiar dependiendo de la cepa, ¿no? Lo que interesa en tichodermo es la cepa, ¿no? Actualmente la tendencia actual es usar el entomopatógeno y especialmente el tichoderma de la zona de la cual lo aísla, ¿no? Aquí en el Perú hay un trabajo muy interesante que están realizando algunas universidades, entre ellas la de Cañete, que están aislando cepas nativas de tichoderma, ¿no? Y a partir de estas cepas nativas, que vamos a ver más adelante también de dónde las están sacando, se está utilizando esa cepa nativa para controlar los diferentes fitopatógenos, ¿no? Entonces, Trichoderma marcianum presenta una coloración verde oscuro, el micelio es algodonoso, está un poco levantado, ¿no? Presenta dos anillos, ¿no? Las conillas son de tipo elipsoidal, ¿no? Generalmente las fialides están solitarias, ¿no? Trichoderma longibrachatum es otra especie, ¿no? Que presenta un color verde ligero aquí porque ya está un poco
de más edad, recuerden que es un organismo vivo, va a nacer, crecer, reproducirse, colonizar y finalmente morir. Es decir, que van ustedes a encontrar trichodermas más jóvenes, trichodermas más viejitas, ¿no? Porque es un ser vivo, sí que el ciclo natural de un ser vivo, ¿verdad? Entonces aquí también podemos observar las clonidias globosas y las fialides solitarias, ¿ok? Trichoderma viride no puede tener diferentes coloraciones, de un color verde ligero o un color verde oscuro también, ¿no? Aquí el micelio es algodonoso, ¿no? Los anillos son un poco más, pueden ser dos o tres, ¿no? Las fialides están agrupadas, ¿no? En dos o tres verticillos, ¿no? Trichoderma coningi tiene un color verde ligero a un azul verdoso, un color es algodonoso, la conidia es elizoidal, agrupado de dos a tres verticilos, ¿no? Entonces nosotros podemos tener diferentes coloraciones, como lo hemos observado, diferentes tonalidades, diferentes estructuras. Cada una de nuestras estructuras tienen una medición. Cuando uno ya hace una corrida de llaves, una identificación mediante el microscopio, ya porque esta es una característica morfológica macroscópica, ¿no? Cuando uno ya lo observa al microscopio, ¿no? O que observa estas estructuras ya dentro de las llaves dan las características de la medida, ¿no? Cuánto mide cada uno para que uno pueda definir por lo menos qué especie es, ¿no? Primero llegar que es el género Trichoderma y luego qué especie, ¿no? Crecimiento de las cepas, ¿no? Como pueden observar, hay diferentes tonalidades, diferentes colores. Miren, este es una Trichoderma, por si acaso es totalmente blanco. Aquí tienen un color verde solamente a los costados, ¿no? Bien pegado a la placa. Aquí anillos concéntricos con diferentes tonalidades. ¿Y para qué nos interesa trichoderma? ¿Por qué queremos usar trichoderma? ¿Qué es lo que nos va a dar trichoderma? Trichoderma es un hongo, es un entomopatógeno que tiene muchas cualidades, ¿no? Es uno de los hongos que más cualidades va a tener, sobre todo para el control biológico, ¿no? Es un hongo que va a generar una alta competencia, ¿no? Como se puede ver aquí en la placa, este trichoderma ha arrinconado al fitopatógeno, se puede ver en la placa. Acá en una foto al microscopio, este es trichoderma y este es Phytophthora capsicii, lo ha enrollado, ¿no? Trichoderma ha enrollado al hongo, lo ha ahorcado, ¿no? Hasta que finalmente muere. Entonces tiene varios mecanismos de biocontrol, ¿no? Principalmente competencia, ¿no? Competencia por nutrientes y espacio, ¿no? Tiene el efecto del micoparasitismo, tiene el efecto de que promueve el crecimiento de las raíces en las plantas, tiene el efecto de la antibiosis, ¿no? Que produce antibióticos como la viridina, la gliotoxina, que van a afectar el crecimiento del fitopatógeno, ¿no? Y también va asociado juntamente, tiene 5 mecanismos de acción. Dentro de estos, ¿no? Está el tema de la resistencia sistémica adquirida y resistencia sistémica inducida. Entonces, ¿cuáles son, como les dije, las características? ¿Por qué queremos trichoderma? Presenta una alta capacidad reproductiva, tiene la habilidad de sobrevivir bajo condiciones ambientales desfavorables, altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, baja humedad, porque sus rangos son amplios. Presenta una fuerte agresividad frente a los hongos fitopatógenos, incrementa o estimula la eficiencia en el uso de nutrientes por parte de la planta, en algunos casos lo hace más biodisponible para la planta, es decir, que la planta lo pueda tomar mejor por las raíces. Tiene la capacidad de modificar la rizósfera en el sentido de que va a incrementar el crecimiento radicular de la planta, ¿no? Es eficiente en la promoción de crecimiento, todo lo que se ve en la parte radicular se va a observar en la parte aérea, lo que sucede en la raíz se va a reflejar en la parte aérea, ¿no? Y está involucrado como inductor de los mecanismos de defensa en la planta, ¿no? El SAR, la resistencia sistémica adquirida, y el SIR, la resistencia sistémica inducida. Como les decía, las plantas no tienen un sistema inmunológico, por favor, no hay un sistema inmunológico en las plantas, no hay, pero sí se pueden estimular los mecanismos de defensa mediante el empleo de diferentes productos, entre ellos trichoderma.
Hay que diferenciar este es un término que se emplea aquí en Perú. Ya quizás cuando ustedes lean algunos artículos, algunos papers o en otros lugares, lo diferencian, ¿no? Aquí el Servicio Nacional de Sanidad Agraria diferencia el modo y el mecanismo de acción, ¿no? Indica que el modo de acción está relacionado con la planta y el mecanismo de acción está relacionado con la plaga. O se puede indicar que el modo de acción tiene su efecto en la planta, el mecanismo de acción en la plaga, insecto o enfermedad. El modo de acción hay tres, básicamente. Acá observan la plantita, vamos a imaginar que es un girasol, todos conocemos un girasol. Este es el producto, los puntitos rojos que se está aplicando en la planta, está cayendo. Si es un producto de contacto, no cualquier producto químico o biológico que ustedes apliquen, solamente va a actuar en la zona donde caiga. ¿No? En la zona donde caiga en la planta. Si cae en la hoja, no hay una sistemicidad, ¿no? Donde cae el producto, ahí va a actuar. Si ahí está el insecto, cayó el producto, y el insecto está ahí, lo va a afectar. Si no está ahí y el insecto está por ahí volando y todo, si toca al producto de contacto, ahí lo afecta, ¿no? O sea, tiene que haber una buena cobertura. La sistemia o la sistemicidad, ¿no? Los productos sistémicos, hay dos tipos de sistemia, la sistemia acropétala y la sistemia basipétalo. Generalmente los productos, los fungicidas, ¿no? Y la mayoría de productos químicos funcionan a nivel agropétalo, que significa que donde ustedes apliquen el producto va a ascender, es decir, de abajo hacia arriba. Ese es lo acropétalo, ¿no? Basipétalo es de arriba hacia abajo, ¿no? Pero los fungicidas, los productos biológicos funcionan y generalmente los insecticidas, nematicidas, todos en realidad su producto es de abajo, es decir, si ustedes le aplican aquí en esta hojita, la hojita va, sistémico significa de la punta del brote más extremo hasta la punta de la raíz. Recuerden, por ejemplo, los virus son sistémicos. Cuando dio el COVID, de la punta del pelito hasta el dedo gordo del pie, igual acá, ¿no? Es decir, que el producto va a traslocarse en toda la planta, ¿ok? No hay muchos productos sistémicos. Actualmente se habla también de la mesosistemia, de una sistemicidad. Meso es medio, mitad, ¿no? Hay muy pocos productos, yo conozco solo 2 o 3 fungicidas que son totalmente sistémicos, ¿no? Trichoderma es de contacto, pero activa, tiene 5 mecanismos de acción, esa es la diferencia, ¿no? Contra algunos productos fungicidas de contacto que solo tienen un modo de acción, y bueno, los sistémicos sí tienen entre 2 o 3 modos de acción, ¿no? O sea, afectan a diferentes sistemas del hongo, ¿no? Traslaminar significa haz y en vez. El producto se aplica en el haz y se puede traslocar al en vez. Entonces acá, como pueden ver, solamente está la hojita, no el peciolo, no otra parte de la planta, ¿no? Acá sí pueden ver que se ha coloreado de rojo. Entonces acá solamente haz y en vez, ¿no? Y acá tenemos una sistemia acropétala y basipétala a todo, ¿verdad? De arriba a abajo, de abajo arriba. ¿No? Es lo que se llama la sistemia total. Entonces, este es el modo de acción. Y el mecanismo de acción de trichoderma, como les dije, tenemos 5, ¿no? No todas las trichodermas, es decir, no todas las especies de trichoderma tienen todos los mecanismos. Ya, algunas tienen 2, otras tienen 3, otras tienen todos. Va a depender de la cepa, ¿no? Otras son mejores en un mecanismo, otras son mejores micoparasitando, otras son mejores con una competencia de nutrientes, otras son mejores emitiendo antibióticos, ¿no? Emitiendo metabolitos para el control de fitopatógenos, ¿no? Pero finalmente todas proveen un sistema de biocontrol para la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se inicia la acción de trichoderma para los hongos patógenos? Primero, hay una unión a la hifa del hospedante por enrollamiento, ¿no? Se enrolla, ¿no? Tricoderma, luego va a penetrar las paredes celulares del hospedante. ¿Quién es el hospedante? Recuerden que es el hongo maléfico, ¿no? Yo siempre digo, trichoderma es el benéfico, los malos son los maléficos.
Si hay un bueno, hay una contraparte que es el malo, ¿no? Es el hongo maléfico. ¿Cómo va a ser? Va a penetrar las paredes celulares del hospedante del hongo mediante la secreción de enzimas líticas, ¿no? Quitinasas para romper la quitina, proteasas para las proteínas, celulasas para la celulosa, glucanasas para los compuestos polisacáridos, entre otros, ¿no? Las lipasas para los lípidos, ¿no? Dependiendo cuáles son las estructuras, ¿no? ¿Cómo se da el micoparasitismo, ¿no? El micelio de trichoderma, como pueden ver acá, está amplificado, crece hacia el micelio del patógeno, este es el hongo hospedante, crece hasta el micelio y lo rodea, ¿no? Como les mostraba, en el caso del enrollamiento, lo va a rodear. Va a rodear y va a empezar a emitir diferentes enzimas y metabolitos tipo lítico-lisis. Recuerden, lisis, ruptura, romper. Tipo líticos que destruyen las paredes celulares del patógeno. Va a empezar a destruir primero la pared celular, luego va a ingresar a la membrana plasmática, lo va a desorganizar totalmente y va a empezar a exprimir los nutrientes. No va a empezar a sacar los nutrientes, no la va a penetrar y en el paso del tiempo va a matar al patógeno aprovechando todo su sistema para nutrirse. ¿Ok? Entonces, esa es de la manera más sencilla la forma como actúa el primer mecanismo de acción, que es el micoparasitismo. Acá podemos observar nuevamente, ¿no? El patógeno y el enrollamiento por trichoderma, ¿no? Aquí hay otro, tenemos, esta es una foto en microscopio electrónico donde se puede observar el parasitismo de trichoderma marciano sobre Rhizoctonia solani, Rhizoctonia SR y T. trichoderma, cómo lo va enrollando poco a poco y va generando todos las secuencias que involucran el micoparasitismo, ¿verdad? Son cuatro, ¿no? El micoparasitismo tiene cuatro etapas o cuatro procesos, ¿no? El primero es el crecimiento quimiotrófico, es decir, la atracción que va a existir entre el hongo fitopatógeno y trichoderma, ¿no? Por eso que mucho tiempo se pensó que muchas de las especies de trichoderma eran específicas. Ahora se sabe que hay una especificidad básicamente con las cepas, hay un reconocimiento entre ambos, ¿no? Hay una adhesión, es decir, se va a juntar al fitopatógeno, lo va a enrollar y finalmente va a haber una actividad lítica mediante la producción de enzimas, ¿no? Que van a romper las estructuras del hongo fitopatógeno, ¿no? El siguiente mecanismo de acción es la antibiosis, ¿no? Que es la producción de trichoderma de sustancias tóxicas para otros fitopatógenos, ¿no? O otros microorganismos, los cuales actúan en concentraciones muy bajitas, ¿no? Menores a 10 ppm, ¿no? A 10 partes por millón. ¿No? El antibiosis o la emisión de antibióticos es el mecanismo de antagonismo más conocido. Entonces acá pueden observar, por ejemplo, qué es lo que he querido ver acá. Esto es el honguito, ¿no? Tichoderma, y todos las redondelas de color rojo es la emisión de los diferentes antibióticos, ¿no? Como ha ido esparciendo a lo largo del tiempo en su crecimiento los antibióticos, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros metabolitos, los primeros productos que emitió Trichoderma que fueron aislados, ¿no? La viridina, la gliotoxina, ¿no? Luego, por ejemplo, para el caso de Trichoderma hipoxilon, se identificó la dichodermamina A, la aspergilacina A, arcianum B, ¿no? Y hay una serie inmensa de metabolitos y productos aislados a partir de trichoderma. Ahora, la tendencia actual es aislar los metabolitos para, a partir del metabolito, ya no usar el honguito como tal, sino su metabolito, su antibiótico, para poder aplicar para el control de los fitopatógenos. Acá hay más, la arsenopirona, de Trichoderma marcianum, la arcianolida, arcianolida, no lo puedo pronunciar, de Trichoderma lignorum, la micotoxina T2, la trichodermamina, arcianum A, la tricodermina, la 6-pen-1-enilpirona, la 3,4 dihidroxicarotano, la aspergilacina, el pirocalcifirol de
Trichoderma pseudoconigere. Entonces, cada especie de tricoderma, como pueden ver, genera sus propios antibióticos, ¿no? Sus propios productos, sus propios metabolitos, ¿no? El tercer mecanismo de acción, la competencia por nutrientes y espacio. ¿Qué podemos definir como competencia? ¿No? La competencia se da cuando hay la escasez, ¿verdad? Cuando algo escasea. Recuerden un poco los que son peruanos cuando estábamos en un gobierno X que escaseaba la leche, no había pan, no había arroz, hacíamos colas, ¿no? Ante un elemento en escasez, ante algo que todos queremos, que todos necesitamos y no hay, se da una competencia, ¿no? Entonces la competencia se da ante una escasez. La competencia es el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un mismo requerimiento. En este caso, el ejemplo que les he puesto ante el pan, el arroz, la leche, ¿no? En este caso, ¿cuál es el requerimiento que para trichoderma y para el fitopatógeno? El espacio, ¿no? Uno de ellos, el espacio, el otro es las raíces, ¿verdad? El otro son los nutrientes, ¿cierto? Entonces, si uno es más competitivo, tiene una mayor capacidad de reproducción, una mayor adaptabilidad, una mayor capacidad de crecimiento, va a ganarle al otro, ¿no? En una competencia va a ser más rápido, va a crecer más rápido y va a hacer que la cantidad disponible del elemento por el cual compiten sea menor, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener. El elemento tiene que ser escaso para que haya competencia. La competencia más común puede ser por nutrientes, oxígeno o espacio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una gráfica muy interesante donde ustedes pueden observar, por ejemplo, son placas Petri donde se ha sembrado trichoderma contra Fusarium, ¿ya? Fusarium oxysporum. Generalmente estas pruebas de enfrentamiento dual, así se llaman, ustedes colocan una placa Petri, dos, dos rodajitas de agar donde está el honguito, en este caso el honguito bueno, benéfico trichoderma, y el hongo malo, el maléfico fusarium, y los enfrentan. Muy bien, quién tiene una mayor capacidad de crecimiento. Y acá se puede observar claramente que a las 48 horas trichoderma ha crecido esta cantidad, fusarium no. A las 96 horas, trichoderma ha invadido, perdón, 96 horas, trichoderma ha invadido prácticamente la placa y a la semana se observa el micoparasitismo, el hiperparasitismo, perdón, es decir, que ya está encima, Trichoderma ha crecido encima del hongo, ya lo avasalló, ya creció encima, ¿no? Entonces, la principal característica para que un hongo entomopatógeno sea bueno o sea excelente es que tiene que tener una alta capacidad, una alta velocidad de crecimiento, ¿no? Tiene que correr más rápido que el otro, tiene que ser capaz de correr más, ¿no? Para poder ganar el espacio y los nutrientes, porque finalmente aquí a Fusario lo ha arrinconado y le ha ganado el espacio, la placa, y le ha ganado los nutrientes que contiene este medio de cultivo, que probablemente sea PDA, ¿no? Acá también pueden observar, ¿no? Fusarium y tricoderma, miren, ha crecido totalmente, no ha cubierto totalmente la placa y lo va arrinconando, ¿ven? Lo deja todo lo que esto ustedes ven en placa se lleva a campo, ¿no? Y se observa. Obviamente, no así tan gráfico, ¿no? Porque ustedes van a observar diferentes sintomatologías que les van a indicar que el producto está funcionando. Incrementa la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Como les decía, es un promotor del crecimiento de las plantas, ¿no? Como incrementando que algunos nutrientes estén más disponibles, ¿no? Principalmente el fierro, el manganeso, el fósforo y el nitrógeno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una planta que no tiene tricoderma, miren, las raíces son pequeñas, no hay muchas raíces absorbentes, y acá tenemos una planta inoculada con tricoderma, ¿no? Se le ha puesto el entomopatógeno y hay una gran cantidad de raíces secundarias absorbentes, ¿no? Que cubren toda la parte radicular, ¿ok? Luego nosotros tenemos aquí dos plantitas, ¿no? Acá pueden observar, esta es una planta que ha sido inoculada con tricoderma, esta no, esta tiene poca cabellera radicular, por lo tanto tiene poco desarrollo foliar también, no se presentan muchas hojitas, y en esta parte de abajo podemos observar claramente la plantita tiene un buen desarrollo de raíces, no ha cubierto totalmente toda la planta y se puede observar
tanto el efecto en las raíces como en la parte foliar, ¿no? Esta es una planta de fresa, miren el efecto, esta es una cepa muy específica de Trichoderma que se hicieron unas pruebas y se puede observar, miren, el crecimiento de las raíces se observan sanas, una buena cantidad de raíces absorbentes versus esta planta que no ha sido aplicada con trichoderma, se ve un menor desarrollo radicular, ¿no? Respecto a la resistencia, les voy a hablar muy rápidamente, son dos, la resistencia sistémica adquirida y la resistencia sistémica inducida. El SAR no tiene relación, ¿no? Cuando los microorganismos patógenos atacan a la planta, ¿no? Tanto patógenos y no patógenos estimulan, ¿no? La producción de ácido salicílico sobre la superficie y por debajo de la superficie. Entonces, al estimular, elicitan que la planta manifieste su defensa mediante la producción de ácido salicílico, hace que se incrementen las fitoalexinas, ¿no? Que son compuestos de alto peso molecular, muchas de las plantas tienen, en la arveja se llama pisatina, por ejemplo, y hace que se eleven las defensas de la planta, ¿no? Las proteínas relacionadas con las patogénicas, ¿no? Y estas proteínas de defensa le proporcionan resistencia a una gran variedad de fitopatógenos, ¿no? Se incrementa el ácido salicílico que induzca que la planta produzca, ¿no? Estos elementos de defensa, ¿no? En el caso de la resistencia sistémica inducida tiene que ver con las bacterias promotoras de crecimiento, las rizobacterias, que estimulan un mayor crecimiento radicular para producir las hormonas de defensa en la planta, ¿no? Está relacionado con los jamonatos y el etileno, ¿no? Las hormonas de las plantas, ¿no? Incrementan e induce una resistencia inducida a una gran variedad de fitopatógenos, ¿no? Tichoderma es un hongo endófito, ¿no? Un hongo endófito es aquel que o está imbuido, está inmerso en un tejido vegetal, ¿no? Los hongos endófitos son microorganismos capaces de colonizar el interior de los tejidos vegetales sin causar daño a su huésped, ¿no? ¿Qué significa? Que ustedes van a poder aislar, encontrar trichoderma de diferentes especies vegetales, ¿no? En este caso, podemos encontrar en el fruto de arándano, podemos encontrar en las ramas, los podemos encontrar en la raíz, ¿no? Lo podemos encontrar en el tejido verde, ¿no? ¿Cómo lo van a identificar? Van a observar la coloración verdosa del hongo endófito y a partir de ahí van a poder aislarlo. Se puede encontrar en vid, en los sarmientos de la vid, en el tejido verde, en las raíces. También se puede encontrar en plantas anuales, ¿no? En tomate, en pimiento y entre muchas otras plantas más, ¿no? Pero también los hongos endófitos hay maléficos y benéficos, ¿no? Y una característica principal que uno pueda, cuando quiera aislar de estas plantas un hongo endófito, como trichoderma, que es el hongo bueno, es que la planta esté sana. Esa es la principal característica. La planta de que ustedes, de la cual quieren sacar trichoderma, tiene que ser una planta sana. No puede ser una planta enferma. Es una planta enferma, ¿qué es lo que va a pasar cuando la aíslen? Van a aislar todos estos hongos también. Pueden aislar trichoderma, pero también alternaria, holocladium, nigrospora, entre otras especies. Vamos a ver rápidamente el aislamiento de trichoderma, ¿no? Tenemos una planta sana, ¿no? Sacamos una parte de la planta, puede ser la raíz, puede ser la hoja, puede ser el tronco, el tallo, ¿no? Y lo vamos a lavar, ¿no? Lo vamos a lavar bajo agua para retirar toda la suciedad, toda la tierra, todo el polvo que puede estar, ¿no? Luego lo vamos a desinfestar con hipoclorito de sodio. Las concentraciones pueden variar dependiendo del tejido vegetal, ¿no? Si es hoja, pueden hacerlo al 2%, por 3 minutos, si es tallos o a un porcentaje mayor. Entonces hay una relación entre la concentración del hipoclorito de sodio y el tiempo, ¿no? Luego que hemos desinfectado con hipoclorito, lo sumergimos en etanol, hacemos una desinfección y luego de esta desinfección lo colocamos en agua destilada estéril, ¿no? Para limpiar todos los restos, ¿no? Luego de esto lo colocamos en un papel, cortamos una parte y lo colocamos en papel secante para que se seque, ¿no? Y luego lo colocamos en un medio de cultivo, ¿no? En un medio de cultivo
¿no? En un medio de cultivo y vamos a ver crecer diferentes especies de honguitos, ¿no? Puede ser tricoderma, puede ser aspergillium, puede ser ulocladium, ¿no? Va a haber una mezcla de microflora aislada a partir de esta planta, ¿no? Luego nosotros vamos a hacer un cultivo puro, vamos a sacar, vamos a aislar con mucho cuidado solo tricoderma. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por las características morfológicas y macroscópicas que hemos visto, ¿no? Color de la conidia, sacamos de aquí una parte y lo vemos al microscopio, observamos las características propias y mediante técnicas moleculares, ¿no? Podemos hacer la identificación precisa, pero si nosotros queremos solamente tener a un nivel mínimo de identificación, con la ayuda de un microscopio, con la ayuda de la corrida de las llaves, nosotros podemos llegar a identificar, por lo menos a nivel de especie, a tricoderma, ¿no? Tricoderma para poder aplicarlo en campo, ¿no? ¿Por qué vamos a producir tricoderma? ¿Por qué hemos dicho todo lo anterior? ¿No? ¿Por qué producir? Porque es un hongo ubicuo, se encuentra en todas partes al mismo tiempo. Siempre van a encontrar tricoderma en los ambientes más inhóspitos, más áridos, de mucha humedad, lo van a encontrar, ¿no? En troncos, raíces, suelo, siempre asociado a la materia orgánica, ¿no? Tiene una relativa facilidad para ser aislado y producido, ¿no? Se puede aislar fácilmente, como les dije en este caso. Este es un aislamiento rápido que les mencioné, tejido vegetal. Se puede aislar de raíces también, de suelo también, ¿no? Presenta un crecimiento rápido en un gran número de sustratos. El principal sustrato que se usa es la papa de Strozagar, el PDA. Hay también el SDA, el Saborar de Strozagar. Hay el papa zanahoria agar, hay diferentes sustratos, ¿no? Donde puede crecer, medios de cultivo. Es muy importante esto, no es un fitopatógeno, no se tiene reporte de que el trichoderma en algún momento sea malo, siempre es bueno, siempre es un hongo benéfico, es decir, no tiene esa dualidad, ¿no? Como lo puede tener Aspergillus, Fusarium, no. Phaeolomyces, algún efecto negativo al ser humano, no, trichoderma no, no lo tiene. Tiene una alta capacidad reproductiva, ¿no? Crece muy rápido. Tiene la habilidad para sobrevivir a condiciones ambientales desfavorables, ya les dije, porque se puede encontrar en diferentes hábitats. Es eficiente en la utilización de nutrientes por la planta, no le ayuda a la planta. Tiene la capacidad para modificar la rizósfera porque incrementa el crecimiento de raíces absorbentes y es muy agresivo contra los hongos mal. Presenta una alta virulencia, una alta agresividad contra los hongos maléficos. Induce los mecanismos de defensa en las plantas y presenta una alta capacidad patogénica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos básicos para la producción de tricoderma? Primero, hemos aislado el hongo de una planta de arándano, ¿no? Hemos identificado que es trichoderma viridis, ¿no? Lo hemos aislado, hemos seguido el procedimiento, hemos identificado al microscopio las características morfológicas de la colonia, el tamaño de las conidias, las fialides, el conidióforo, ya, llegamos. Luego lo vamos a caracterizar, ¿no? ¿Cómo caracterizamos? Macroscópicamente, ¿no? Coloración de la colonia, tamaño microscópicamente con un microscopio, ¿no? Vamos a observar el tamaño de las conidias, vamos a observar diferentes características que tenga, ¿no? Bioquímicamente y genéticamente si queremos hacer una corrida a nivel molecular, una secuenciación genómica. Y también tenemos que caracterizar, ver su efecto en la planta. Puede ser muy lindo todo esto, hemos aislado, hemos identificado, pero tenemos que ver qué efecto tiene, ¿no? Si manifiesta sus mecanismos de acción, quizás no los cinco, pero quizás la competencia, quizás la antibiosis, quizás la resistencia, ¿no? No todos, pero probablemente algunos. Y para esto nosotros tenemos que ver qué cepa, ¿no? Hemos aislado varias tricodermas, las tenemos sembradas, las hemos visto al microscopio, sus estructuras, y tenemos que ver cuál es la mejor, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar la cepa? Tenemos que ver a qué pH óptimo crece, qué nutrientes necesita para su crecimiento en el medio de cultivo, si necesita carbono, nitrógeno, oxígeno, qué porcentaje de humedad, a qué temperatura, y ahí la vamos a caracterizar, ¿no? Vamos a caracterizar
¿Qué necesita mi tricoderma para poder crecer, para yo poder producirla a partir del aislamiento de mi cepa, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema súper básico de producción, ¿no? Acá tenemos esto es trigo y maíz, ¿no? Aquí nosotros realizamos la producción de tricoderma, ¿no? Acá tenemos el medio de cultivo, ¿no? En el cual nosotros tenemos al honguito, ¿no? Tenemos el medio de cultivo que nosotros le hemos colocado acá. Generalmente es melaza levadura, el medio de cultivo que se utiliza para producir. Acá tenemos en estos matraces, le hemos colocado el trigo, el maíz, el sorgo, el arroz. El arroz es el medio más común con que se produce y aquí empezamos a proliferar. Luego lo colocamos en bolsas, hacemos el conteo en la cámara de Neubauer para saber en qué cantidad de ticoderma hay una cantidad básica para nosotros decir que esta cantidad básica nos va a producir o nos va a dar un adecuado control. Es de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo, ¿no? Es lo que tenemos que tener para tener un efectivo efecto de tricoderma en el cultivo, ¿no? Para el control de hongos fitopatógenos. Los diferentes sustratos que podemos usar cascarilla de arroz, podemos usar mielén, cascarilla de maní, podemos usar mezclas de diferentes tipos de sustratos, ¿no? Para poder tener un crecimiento óptimo del hongo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos que nosotros tenemos que tener? Aislamiento, caracterización de la cepa, la selección de la cepa, la caracterización de la cepa dirigida a producción, la producción y la optimización en la cual vamos a probar diferentes sustratos que nos ahorren tiempo y dinero, ¿no? Quizás usar subproductos de la industria del arroz, usar subproductos de la industria del maíz, la coronta, utilizar la cáscara de maní, en otros países utilizan la fibra de coco, en Colombia, entonces todo esto para optimizar la producción de tricoderma. Entonces todo esto orientado ¿a qué? A tener una trichoderma de alta calidad, de fácil producción, económica, agresiva, virulenta contra los fitopatógenos que atacan a nivel de suelo o a nivel foliar, de fácil aplicación, ¿ok? Toda esta tricoderma, ¿para qué la hemos buscado, la hemos aislado, la hemos producido con todas estas características que queremos que tenga nuestra tricoderma para el control de los distintos fitopatógenos? ¿Y qué fitopatógenos controla? Los he dividido en dos grupos, del suelo y foliares. ¿Cuáles son los del suelo? Fitium, las diferentes especies de Fitium. Fitium ultimum, todas las especies de Fitium. ¿Qué causa Fitium? Chupadera, ahogamiento de plántulas, ¿verdad? Pudrición de raíz. Acá pueden observar cómo la plantita se ha ahogado, no ha salido, ¿no? O cuando sale, ataca a nivel del cuello de planta y no la deja crecer, ¿verdad? Causa esta pudrición de raíces, este amarronamiento que se observa a lo largo de toda la raíz. Rhizoctonia solani causa cangros en el cuello de planta. Recuerden que hay chupadera preemergente y posemergente, no antes de que salga la plantita y posemergente cuando ya emergió. Acá en este campo de cultivo pueden observar, miren, cómo estas dos plantitas han sido afectadas por Rhizoctonia, ¿no? Causa muerte de plántulas, sobre todo en los primeros estadios, ¿no? Fusarium oxysporum. Fusarium es probablemente uno de los hongos más estudiados, ¿no? Presenta lo que son las formas especiales, ¿no? Hay forma especial cepae, que ataca, por ejemplo, a la cebollita, ¿no? Cebollita china, la cebolla amarilla o cebolla roja, y causa estas pudriciones radiculares, ¿no? Y se observan arriba en la parte foliar como marchitesis. Fusarium oxysporum forma especial Pisi, que ataca aquí a la alberja, ¿no? Podemos observar la pudrición, el amarillamiento y la posterior decaimiento y muerte de la planta. Phytophthora capsicii es un omiceto, un pseudohongo que ocasiona pudrición de raíces a nivel radicular. Acá ha habido un corte transversal y pueden observar toda esta parte amarronada. Marchitamiento. Phytophthora capsicii es un patógeno que puede atacar desde el inicio del cultivo hasta el final, también hasta la cosecha, ¿no? Principalmente cuando hay un mal riego, ¿no? Por efectos de altas humedades en el suelo, ¿no? Miren, ha pasado aquí este marchitamiento en esta plantita, a pesar de que la planta ya está culminando su ciclo en el sentido que ya está en el proceso de pero, ¿no? Está madurando ya el fruto. Phytophthora cinnamomi ataca palto y ataca arándano, puede causar daño a nivel de las raíces. Observen aquí como la planta afectada, ¿no? Lo que conocemos como
pepa de palto, tiene todo este efecto negativo, ¿no? Raíces ennegrecidas, poco desarrollo radicular, no hay presencia de raíces absorbentes, ¿no? Y en el arándano, miren, ha afectado totalmente la parte radicular y se manifiesta en la parte aérea con esta marchitez y estas hojas secas. Los fitopatógenos foliares, Phytophthora infestans, síntoma en hojas, pueden observar claramente la presencia del tizón, ¿no? Del micelio, se conoce rancha, hielo, seca seca. Phytophthora, recuerden que es el patógeno que causó, configuró el planeta, configuró la población, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Porque la gente de Europa que le atacó esta enfermedad en Irlanda, ¿no? Migró, ¿no? Porque no, este patógeno atacó sus campos de papa, que era su principal cultivo, ¿no? Y la gente literalmente murió de hambre, ¿no? Hay una cantidad espantosa de muertos a partir de este. Es el ejemplo más dramático, ¿no? Ahora, yo particularmente no recomiendo el empleo de tricoderma para el control de Phytophthora infestans, porque Phytophthora es sumamente agresivo. Es probablemente el patógeno más agresivo que hay, uno de los más agresivos que hay, pero sí lo coloco porque hay productos registrados para el control de Phytophthora infestans con tricoderma. ¿Qué más? Mildiu, el mildiu de la cebolla, causado por Peronospora destructo, que causa primero una mancha foliar, un amarillamiento fuerte, y luego se observa el signo que es la presencia del micelio de color oscuro, algodonoso en la cebolla, ¿no? Uno de los cultivos que está teniendo bastante injerencia en nuestro país, en la zona de Ayacucho, de Puno, en zonas de Junín, es la quinoa, ¿verdad? Y uno de los patógenos que lo ataca fuertemente es Peronospora mirabilis, es el de la quinoa, ¿no? ¿Cómo empieza ese ataque? Un amarillamiento muy fuerte, ¿no? Un decoloramiento, una clorosis marcada que empieza en la parte inferior y va subiendo, ¿no? Cuando uno da la vuelta a la hoja, va a observar el micelio de color marrón. En la idiosis tenemos Erysiphine-Cator, podemos ver, se inician con unos puntitos amarillos que luego van creciendo y finalmente se observa el signo del patógeno, que es la presencia del micelio blanco en la hoja, ¿no? Que lo pueden observar acá, las diferentes colonias, y aquí ya mucho más detallado. Libélula táurica causa la oidiosis en el cultivo de pimiento, es una enfermedad muy importante. Acá pueden ver el inicio del síntoma del amarillamiento, que luego se extiende a lo largo de toda la hoja y acá toda la hoja totalmente cubierta, ¿no? Un punto importante que voy a aprovechar en decirles es que siempre a los entomopatógenos denle ventaja a tricoderma. No los apliquen cuando ya se encuentre este nivel, sino cuando esté en ataques iniciales para poderle darle chance que pueda controlar, porque esto de acá, esta hoja, ningún químico tampoco lo controla. Entonces, un entomopatógeno hay que darle más chance. Oidium mangifera, el oidium del mango, ¿no? Acá observan claramente el micelio, ¿no? El micelio algodonoso que cubre a la hoja. Oidium mangifera puede atacar a nivel de brote, hoja, flor y fruto, ¿no? En este caso, miren, ha afectado la floración y ya estos frutitos no van a crecer, no va a causar el secamiento de la flor y se va a caer. Emileia bastractis, la roya del cafeto, miren cómo afecta la roya, esta es la presencia ya del patógeno, ¿no? Las esporas de color naranja o amarillo, ¿no? Que nos indican la presencia de roya. Tecopsora mínima es la roya del momento, ataca arándano, ¿no? Estos son los puntitos, las pústulas que presenta, y que causan necrosis o secamiento de la hoja, marchitez, ¿no? De parte de la hoja, y cuando uno da la vuelta a la hojita, este es el haz, este es el embés, observa, ¿no? Las esporas de color naranja, que es como una herrumbre, ¿no? Como un polvo de color amarillo, naranja fuerte. Botrytis cinerea, el moho gris o la podredumbre, ¿no? Causado por Botrytis cinerea, ataca principalmente a flores, pero también puede atacar a hojas, ¿no? En este caso es la flor del arándano, que ya se está convirtiendo en fruto, ¿no? Ataca los carpelos que se secan, los sépalos, los carpelos que forman parte de la flor. En este caso es una flor de palto, miren, aquí la flechita señala, estas son las flores que no se han abierto y que están totalmente secas, ¿no? Este es el efecto de Botrytis en palto. En este caso tenemos en uva, no podemos llegar a estos niveles, evidentemente, se ha sacado, miren,
todo el micelio que rodea a estos racimos de uva afectado totalmente. Acá tenemos en el caso del cítrico también, ¿no? La Pseudiploida theobromai es el patógeno del momento, este ataca a nivel de raíces, en el caso del palto, ya lo hemos observado, no causa una deformación, las raíces, no hay raíces absorbentes, hay una pudrición de raíces, en los injertos también y en el patrón también, no causa este tipo de amarronamiento y cuando uno lo abre, ve aquí el injerto podrido, ¿no? En el patrón también lo abre y ve toda esta parte dañada. También afecta a las ramitas, miren, este es la principal síntoma que uno observa en campo, ¿no? Aquí lo que hacen es podar, pero cuando podan observan que ya parte del tejido medular está afectado, ¿no? Cercospora sparragi es una mancha foliar, ataca a los gladiolos filoclados de espárrago, ¿no? Causa una mancha de color oscuro, ¿no? Que va avanzando a lo largo de todo el filoclado, ¿no? Enfilium vesicarium también causa una mancha, generalmente se dice de que Cercospora ataca más en verano, Enfilium en invierno, ¿no? Yo lo observé así, pero quizás ahora ya ataque ambos en cualquier estación del año, ya que ahorita tenemos frío, pero también calor, entonces ahí los patógenos se adaptan, tienen una alta capacidad de adaptación. O sea, acá nuevamente es una mancha de color pajizo que poco a poco va rodeando todo el filoclado y causa este amarillamiento en la planta. Sclerotina sclerotiorум ataca principalmente a hortalizas, ¿no? Maní, eh, alcachofa, frejol, entre otros, ¿no? Miren, estos son los esclerotes, causa esta ya es una infección muy avanzada, no presenta este micelio, ataca principalmente a nivel de cuello de planta. Esclerotorrosis también, ¿no? Ataca a nivel de cuello de planta, una planta que se ha sacado y pueden observar todo el micelio afectando al cultivo. Alternaria solani causa la mancha foliar, es fácil de detectar, ustedes sacan una hojita y van a ver estos anillos concéntricos, ¿no? Primero hay un puntito, un amarillamiento que va creciendo, va y luego van a ver esta necrosis en la hoja, ¿no? Un amarillamiento generalizado y estos anillos concéntricos que es la presencia de Alternaria. Mundilia frutícola es una enfermedad que ataca principalmente al duraznero, ¿no? A los duraznos afecta a nivel de los brotecitos y a los frutos que recién están emergiendo, causando un proceso de crecimiento, causando esta producción. Monilioptera roreri es una enfermedad del cacao, principalmente en selva, que es donde se siembra el cacao, porque es un cultivo de selva, afecta a nivel del fruto, ¿no? Miren, causa toda esta pudrición y este daño, este fruto ya es inservible. ¿Cuáles son las trichodermas registradas en Senasa? Tenemos actualmente 25. Acá les he puesto un reporte de aquí. Este es de este año, del mes de enero, febrero, si no me equivoco. No ha habido una mayor actualización. Yo para el curso lo volví a revisar. Ustedes tienen el nombre comercial, el titular de registro, el número, el ingrediente activo. La mayoría es arcianum, algunos son viride y algunos son mezclas, ¿no? De un trichoderma y un bacillus, ¿no? Este es el tipo de formulación que se está empleando. ¿Cuáles son los tipos de formulaciones que hay en tricoderma sólido? Este es de una producción artesanal. Miren, este es en arroz, trigo, sorgo. Este es líquido, este es en un cultivo en un medio melaza levadura. Esto es ya la formulación que ustedes van a ver en las tiendas de agroquímicos, sólido, WG o WP, gránulos dispersables o polvos mojables, líquido, suspensión concentrada, concentrado soluble, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar tricoderma? Ejerce un control eficaz sobre las enfermedades, tiene un amplio rango de acción, es decir, controla muchos fitopatógenos, como acabamos de ver, se propaga en el suelo, y una vez que ustedes lo apliquen, endrencha el suelo, puede aumentar su población y ejerce un efecto duradero sobre los fitopatógenos, ayuda a descomponer la materia orgánica, haciendo que los nutrientes estén disponibles para la planta, entonces tiene un efecto indirecto sobre la nutrición en el cultivo, ¿no? Estimula el crecimiento en los cultivos porque posee metabolitos que promueven los procesos de desarrollo, no la resistencia, no hace que la planta manifieste sus mecanismos, ¿no? Puede ser aplicado en compostaje, se está usando ya algunas cepas de tricoderma incorporadas en la materia orgánica, en los compost, en los humus, para acelerar el proceso de maduración que contienen este honguito y cumplen también una función biofungicida, ¿no?
Entonces, para la aplicación de bioplaguicida en general y de tricoderma en particular, lo primero que tenemos que conocer es el tipo de producto, no sea este de producción artesanal, de arroz, maíz, sorgo, o sea un producto formulado, ¿no? Polvo mojable, polvo soluble, concentrado, suspensión concentrada, entre otros. ¿No? Ver qué tipo de formulación, porque de aquí hay características sui generis que hay que tomar en cuenta para poder tener una buena aplicación, ¿no? El tipo de plaga, ¿no? Si es, bueno, es un hongo de suelo, un hongo de follaje, un nemátodo, Xioderma también controla nemátodos, etapa del cultivo y desarrollo de la plaga, en qué momento del desarrollo fenológico se puede usar, si puede ser al trasplante, crecimiento vegetativo, a la siembra, impresión en la semilla, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción que ya les he explicado, ¿no? ¿Cuáles son los 5 mecanismos que tiene? ¿Qué modo de acción tiene tricoderma? Contacto, ¿no? ¿Cuáles son sus mecanismos? Micoparasitismo, antibiosis, competencia por espacio y nutrientes, promoción del crecimiento de las plantas y la resistencia, ¿verdad? Hay que ver si hay compatibilidad en campo con algunos plaguicidas sintéticos, fungicidas. Hay que ver qué tipo de método de aplicación se puede usar por el sistema de riego, si se puede complementar con alguna práctica cultural, cuál es el propósito, ¿no? Un propósito de control, un propósito de que se establezca tricoderma. Quizás lo podamos aplicar en un campo de un cultivo frutal para que el hongo se establezca en el cultivo perenne y forme parte de la rizósfera, ¿no? Para poder en el futuro ayudar a la planta a combatir determinados fitopatógenos, ¿no? Los métodos de aplicación se puede aplicar por todos, sistema riego por goteo, aspersión en semilleros, algunos cultivos semilleros se dan por aspersión, cebolla, por ejemplo, en drench dirigido al cuello de planta, incorporación al suelo en plantones, regadera, pulverización o aspersión, que es lo más común, ¿no? La aplicación foliar, impregnación de semillas sumergidas, mezcladas o peleteadas, inmersión de plántulas de esquejes, baño de plantines, mezclar en el suelo o sustrato de crecimiento de la planta. O sea, todas estas formas se pueden aplicar tricoderma. Cada una tiene sus particularidades. Ahora yo les voy a mostrar solo dos. Aplicación de tricoderma en sustrato sólido, maíz, arroz, sorgo. ¿Qué hacemos? Tratamiento de plántulas para trasplante. Esta es la dosis de una bolsa de 800 gramos en 40 litros de agua. Acá les he puesto un gráfico para que lo tengan muy bien sistematizado. Vaciamos el contenido de la bolsa en un balde, ¿no? Añadimos 40 litros de agua, agregamos un adherente, que puede ser un aceite agrícola vegetal, ¿no? Luego de eso, para que tenga una mayor cohesión, obtenido el biopreparado, lavamos la tricoderma durante 10 minutos, ¿no? Es decir, le aplicamos el agua y quitamos. Tenemos que dejar el maíz, el sorgo o el arroz de su color natural. Y el agua tiene que estar de color verde porque significa que hemos sacado toda la tricoderma, ¿no? Toda la tricoderma y la tenemos secada. ¿Cómo hacemos la aplicación? Tenemos estos plantineles, ¿no? Donde tenemos a esta plantita, ¿no? A estos pimientos y lo vamos a sumergir. O sea, vamos en una batea, ¿no? En un recipiente, vamos a colocar el producto y lo vamos a sumergir estos plantineles. ¿Cuánto? 10 minutos. Y lo vamos a dejar ahí 10 minutos para que todo este sustrato absorba, se adhiera a las raíces, al sustrato tricoderma, que se impregne y luego lo vamos a sembrar, ¿no? Sacamos estos plantineles y sembramos después del tratamiento. O sea, acá nosotros estamos incorporando tricoderma desde el inicio del trasplante, ¿ok? Desde el inicio del trasplante nosotros ya estamos colocando tricoderma. La segunda forma, aplicación foliar, ¿no? Tenemos la dosis, 2 a 4 bolsas de 800 gramos en 200 litros de agua. Preparar el agua para aplicar tricoderma, ¿no? Medimos la dureza y la acidez del agua. Si los valores sobrepasan los 150 ppm y pH 7, utilizamos ablandadores de agua para disminuir la dureza y el pH, ¿no? Tiene que estar en un pH 5,5 y 6,5. Recordemos que el tricoderma funciona mejor a pHs ácidos. Denle todas las condiciones para que el honguito manifieste su mayor potencial, que denle la opción de que funcione.
emplear agua dura cuya dureza sea menor a 150. Si se emplea, entonces tenemos que usar un corrector de acidez, ¿no? Abrimos la bolsa de tricoderma por un costado y agregamos un coadyuvante o aceite agrícola en cada una de las bolsas y agregamos aproximadamente 1 litro, ¿no? Lo mezclamos acá y luego lo frotamos, ¿no? Con una mano para desprender las esporas del sustrato, ¿no? Del trigo, del arroz. Vertemos el contenido en un recipiente con la ayuda de un colador parecido al anterior. Luego agitamos la mezcla y aquí, así se fijan, ya está de un color rosadito porque se aplicaba el acidificante, ¿no? Agitamos la mezcla y lo vertemos en el cilindro de aspersión y luego llenamos la mochila de fumigar, ¿no? La mochila de fumigación y hay que siempre, en el caso de trichoderma, lo ideal es aplicar con un equipo neumático que pueda generar un movimiento, ¿no? Pero con la mochila también se puede usar, ¿no? Y acá lo podemos aplicar a cultivos, ¿no? Hortícolas, ¿no? En este caso es una cucurbitácea con la mochila, foliarmente, o también se puede aplicar con una mochila motor a un cultivo frutal, en este caso a palta. Ok, listo, me he excedido un poquito,